Dios le bendiga, queridos y amados hermanos. Qué privilegio poder llegar a ustedes por medio a YouTube, al canal de YouTube de Ariel Peña. Y hoy estaremos hablando sobre la resurrección de Jesucristo y qué significa para nosotros lo que hemos creído en Jesucristo. ¿Qué significa la resurrección? En el 1863, Abraham Lincoln eliminó la esclavitud. Hizo la abolición de lo que es la esclavitud. En aquel tiempo, los grandes colonos lo que hacían era que pagaban para que no se difundiera la noticia de la abolición de la esclavitud, de tal manera que los esclavos no se enteraran de que ellos ya eran libres. Y de esta manera poder tenerlo de manera en esclavitud. De cierta manera, hoy en la iglesia sucede eso mismo. En sí, la iglesia de Cristo habla de todo, pero pocas veces habla de la resurrección. Y de cierta manera lo que le da sentido a nuestra fe es la resurrección. Bien, 1 Corintios Pablo dice así: además os declaro, hermano, el evangelio que os es predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. La tradición de la iglesia primitiva era hablar de la resurrección de Jesucristo. Es decir, la tradición de la iglesia actual es hablar de la resurrección de Jesucristo en el tiempo de Semana Santa. Vemos que el sermón del domingo de Semana Santa es de la resurrección. Después de ahí, poca iglesia se empeñan en hablar de lo que es la resurrección. Cuando, como dije anteriormente, para la iglesia primitiva, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos era parte fundamental de lo que eran las buenas noticias del evangelio. Es decir, no solamente se predicaba de la cruz, sino también de la resurrección. ¿Por qué? Porque sin la resurrección, nuestra fe en la cruz, en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, es una fe vana, es una fe vacía. Es decir, lo que le da sentido a todo lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, y aún mismo a la crucifixión, a ir a la cruz, lo que le da sentido es la resurrección. La resurrección es una parte fundamental de lo que es la salvación. ¿Por qué? O de la fe en lo que es la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sin resurrección no hay salvación. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces no hubiese habido salvación. Lo que le da sentido a la salvación, entonces, es la resurrección. Entonces, ¿qué sucede? El reino de las tinieblas tiene conocimiento de esta causa, tiene conocimiento de lo que puede provocar el conocimiento o la libertad del entendimiento de los creyentes en el poder de la resurrección. Es decir, por eso, en aquellos tiempos, como dije, que los grandes colonos pagaban para que no se difundiera la noticia, porque ellos sabían que esa buena noticia de que ya eran libres, esa buena noticia iba a traer que jamás esos esclavos volvieran a la esclavitud y vivieran libremente y gozando su vida en libertad. Entonces, ¿qué sucede? El reino de las tinieblas, en términos espiritual, tiene conocimiento de lo que provoca el conocimiento de lo que es la resurrección, de Jesucristo de entre los muertos. Pero no solamente hoy, sino también en aquellos tiempos. Los líderes religiosos en los tiempos de Jesús tenían conocimiento de causa sobre qué iba a provocar su muerte y qué iba a provocar su resurrección.
Hay dos eventos importantes que lo certifican en las Sagradas Escrituras, donde vemos los líderes religiosos tratando de entorpecer lo que era el plan de Dios y el propósito de Dios en ese tiempo. En Juan 11:49 vemos al sumo sacerdote Caifás. Dice de esta manera: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Es decir, estamos frente a un hombre que era sumo sacerdote. Caifás era el sumo sacerdote de aquellos tiempos. Es decir, que de cierta manera, aunque de una manera limitada, tenía conocimiento del mundo espiritual, tenía conocimiento de las escrituras de aquel entonces, y él sabía que Jesús debía morir por los pecadores, que debía morir por la nación de Israel, que si esto no sucedía, entonces la nación de Israel iba a morir completa y el mundo entero. Es decir, que ellos sabían que Jesús era la provisión de Dios para el perdón de los pecados de la humanidad completa y que era necesario que Él muriera. Este era un conocimiento espiritual que en ese tiempo no era muy común, pero quien está hablando es un sumo sacerdote, alguien que tenía conocimiento de causa de lo que iba a provocar en el mundo espiritual la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Después de la muerte de Jesús, sucede otro evento, y otro evento que es con los mismos líderes religiosos de ese tiempo, donde ellos van donde Pilato para que le pusieran guardia en la tumba. Fueron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y le decían que Jesús, dijeron que Jesús era un engañador, había prometido que iba a resucitar al tercer día. Entonces, ellos dicen, bueno, manda a asegurar el sepulcro, no vaya a ser que los discípulos tomen el cuerpo de noche y lo hurten y digan al pueblo que Él resucitó de entre los muertos. Y será, entonces dice la parte buena que dice aquí en Mateo 27, 65. Y Pilato le dijo, y ellos le dicen, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Es decir, ellos estaban reconociendo que la muerte de Jesucristo fue un error, que haber matado a Jesucristo, que haberlo llevado a la cruz, era un error, pero permitir que los discípulos hicieran algo para hacer creer de que había resucitado era un error más grande todavía. Es decir, que si haberlo crucificado era un error, dejarlo resucitar o anunciar de que Él resucitó era más grande, pero ahí era error más grande todavía. Ahí nos damos cuenta en la estrategia del reino de las tinieblas, en que no se anuncien lo que sucedió en la resurrección. Es decir, es una trama espiritual del mundo del reino de las tinieblas, donde no quiere que se hable, que se anuncie de lo que sucedió en la resurrección. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Si no querían, ellos pensaban que Jesús no tenía en ese entonces, que quizás si Jesús no cumplía con lo que Él había dicho de resucitar al tercer día, los discípulos podían utilizar una artimaña y esconder el cuerpo. Pero sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero el punto clave que queremos dejar establecido es cómo esta gente tenía conocimiento de causa de lo que iba a suceder en el mundo espiritual. Lo que sabemos entonces también que esta gente eran dirigidos por espíritu de maldad, espíritu diseñado para dirigirlo desde adentro y para atacar lo que era la obra de Cristo, tanto de ir a la cruz y la obra de Cristo en la resurrección. Entonces esta gente tenían ese conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Ellos sabían lo que iba a provocar la resurrección. Ellos utilizaron una estrategia, porque como el movimiento de Jesús estaba creciendo, ellos de cierta manera no querían perseguir a todos los que estaban con Jesús. Pero de cierta manera ellos decían, bueno, si nosotros eliminamos el líder, el grupo se iba a dispersar. El grupo se iba a ir. Ya no iba a tener razón de ser. Y cuando Jesús muere, ellos creen que ya esta gente, y sucedió, es cierto, porque ellos, cuando Jesús murieron, cada quien volvió
a su perfección. Ahora bien, ellos sabían que la resurrección lo volvería a unir como iglesia, como cuerpo de Cristo o como movimiento filosófico en ese tiempo, donde iban a traer un mensaje, el mensaje del reino de Dios. Entonces, el temor aquí era que la resurrección uniera a los discípulos. Entonces, ¿qué también iba a provocar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Que Jesús era lo que él decía que era. Iba a quedar evidenciado que Jesús era lo que él decía que era hijo de Dios y que había venido de parte de Dios. Entonces también esto testifica en el mundo espiritual que Dios tiene control de la vida y de la muerte. Ahora bien, la muerte en las Sagradas Escrituras es presentada como una persona, pero la muerte en sí no es una persona. Lo que pasa es que las Sagradas Escrituras la presenta como una persona para enriquecer el lenguaje literario de las Sagradas Escrituras. Por eso muchas veces se ve en la Biblia presentando como el ángel de la muerte y se presenta como una persona. Hay muchos que en ficción le ponen un traje negro, le ponen un tridente o le ponen algo encapuchado, una carabela, y aparece y esa es la muerte. Y es presentada como una persona. Pero repito, esto es para enriquecer el lenguaje bíblico. Porque la muerte es una esfera espiritual. La muerte es una esfera espiritual donde el que está separado de Dios está en esa esfera. Es decir, es un estado espiritual, mejor dicho. Es un estado espiritual de separación del hombre con Dios. Todo hombre después del pecado nace separado de Dios. Es decir, nace muerte en términos espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Ese estado espiritual es un estado contrario a como el hombre fue creado. El hombre no fue creado en esta condición. El hombre fue creado, y Pablo en 1 Corintios 15 lo establece, de que el primer Adán era un alma viviente. Es decir, que de cierta manera el hombre fue creado como alma viviente. Hemos dicho que el alma viviente es una clase de vida administrada por el alma. Entonces, ¿qué sucede? Lo que le da entrada al estado espiritual de la muerte es el pecado. Es decir, el pecado hizo que la muerte entrara al mundo físico o al mundo espiritual, a la creación. Entonces, ¿qué sucede? En el estado que Dios creó al hombre, lo creó con vida. Tenía una vida. Era una vida que tenía semejanza divina. Y era alma viviente. Había otra condición que era externa del hombre y era algo que Dios había creado para el hombre. Es que Dios lo puso en el huerto del Edén, en un lugar donde el hombre iba a recibir del lugar donde él estaba todo lo que Dios dijo que ese ambiente tenía que darle. Entonces, ¿qué sucede? El pecado no solamente trajo la muerte espiritual, sino que Dios lo sacó del huerto del Edén. Entonces, de cierta manera, el hombre estaba muerto en términos espiritual y el lugar donde fue creado tenía enemistad con el hombre. Entonces, ¿qué sucede? De cierta manera, el propósito eterno de Dios no estaba siendo abolido, no estaba siendo frustrado. No fue que Dios puso al hombre para que pecara, pero ya Dios sabía de que el hombre iba a pecar. Ahora bien, lo que pasa es que por medio del pecado, Adán entrega la raza humana a Satanás. Y el propósito eterno se ve afectado. Pero el propósito de Dios no era en Adán. El propósito de Dios eternamente ha sido en Cristo. Y antes de que el pecado entrara en el mundo, ya Dios tenía la provisión en contra del pecado. Por eso de ahí es que él dice las Escrituras, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el pecado y la muerte, ya Dios tenía la provisión en contra del pecado y tenía la vida que se iba a manifestar después del pecado. Entonces tenemos que ver a Adán
como sombra de que había de venir. Teníamos que ver a Adán como alguien que hacía sombra a Cristo. Entonces, Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo, para el apóstol Pablo, el pecado reina produciendo la muerte. Tanto el pecado como la muerte son dos poderes espirituales que tuvieron entrada por causa de Adán. Y para Pablo, tanto el pecado como la muerte, antes de la cruz, Pablo lo presenta como algo que es inseparable, que no se puede separar. Porque lo que le da la manifestación, lo que hace que la muerte se manifieste, es el pecado. Pero el pecado reina para muerte. Es decir, que su gobierno es para que la gente muera. El gobierno del pecado es para que haya muerte en términos espirituales. Y entienda que cuando hablamos de muerte, estamos hablando de estar separado de Dios, hacerse independiente de la vida de Dios y no recibir el favor de Dios por causa de la muerte espiritual, porque está de espalda a Dios. Entonces, hay dos eventos importantes para que tanto el pecado y la muerte sean juzgados, sean condenados. Y el primer evento es la cruz. La cruz, lo que Dios juzga es el pecado. Cuando Dios juzgó el pecado, lo condenó en la cruz, en la persona de Jesucristo. Como Jesús era nuestro representante en la cruz, fue nuestro representante en la cruz, entonces Dios juzgó el pecado y condenó a Jesús por nuestros pecados. Entonces el pecado fue juzgado y condenado en la cruz. En la resurrección, lo que Dios juzga es la muerte. La muerte fue juzgada y también fue condenada. Aleluya, gloria al Dios viviente. Sí, la resurrección testifica de que Dios había juzgado y condenado a la muerte. De que ya la muerte ya había nacido una nueva clase de vida donde no era posible que la muerte, que el pecado contaminara esta clase de vida y que nuevamente el pecado reinara para muerte en esta clase de vida. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Aleluya, gloria al Dios viviente, gloria a Cristo. Entonces, como lo que le daba poder a la muerte era el pecado, en la nueva creación que es en Cristo Jesús, no tiene nada que ver con la vida de pecado. La nueva vida que es en Cristo Jesús no tiene que ver nada con la vida de pecado. Es decir, que en esta nueva clase de vida, el pecado nuevamente no podía traer a la existencia la muerte, porque ya había sido juzgada y condenada. Para Dios era un tema resuelto. Para Dios es un tema resuelto. ¿Por qué? Porque la muerte, 1 Corintios 15 dice, porque si la muerte no resucita, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestro pecado. Es decir, que la resurrección y la fe en que Jesucristo resucitó de entre los muertos es lo que fundamenta nuestra fe. Es lo que en verdad da poder espiritual a que la fe en Jesucristo tenga un efecto pasado, presente y futuro. Nuestra fe en Jesucristo tiene un efecto espiritual pasado, presente y futuro. Lo repito de nuevo. Pasado porque fueron perdonados todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Presente porque tenemos vida. Hoy tenemos la vida de Dios, que es una vida espiritual que opera en el espíritu nuestro como espíritu vivificante. Un espíritu que vivificó nuestro espíritu. Y hoy tenemos muerte y hoy tenemos vida. Entonces, ¿qué sucede? En el estado presente, todos nuestros pecados han sido perdonados. Es decir, como creyente, cuando pecamos, ya nuestros pecados son perdonados. La diferencia hoy es que tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Pero ya hay una provisión establecida en el mundo espiritual para nuestros pecados. Esto no es una licencia para pecar. No. Eso es un conocimiento para que nosotros tengamos seguro la seguridad de la salvación y la seguridad de que en Cristo Jesús hay perdón para nuestros pecados. Entonces, ¿qué sucede? Hoy podemos decir que los pecados que todavía cometemos, porque el que diga que no es pecado, que no peca, es mentiroso.
porque todavía mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, mientras tengamos la concupiscencia, vamos a pecar. Lo que la diferencia es que ya no seremos nuevamente esclavos del pecado. Entonces, por medio de la santificación, cada día más nos vamos limpiando, nos vamos purificando, porque el Espíritu de Dios está santificando nuestro espíritu y al mismo tiempo está santificando nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, está santificando nuestros pensamientos. Pero todavía quedan residuos de la naturaleza pecaminosa, o todavía la concupiscencia opera en nuestro cuerpo espiritual. La diferencia es que como estamos en Cristo, el Espíritu de Dios tiene poder espiritual sobre la concupiscencia, y hoy ha reducido la concupiscencia a dominio y control por medio del Espíritu de Dios. Y hoy nuestra concupiscencia está controlada por el Espíritu de Dios, que muchas veces esta concupiscencia quiere rebelarse en contra de la vida del Espíritu. Pero bendito sea Dios en Cristo, que nos da la victoria en Cristo Jesús y nos da la fortaleza para permanecer firme en este camino, en este camino que hemos elegido creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, también tiene un efecto futuro esta fe, que no veremos muerte. Es decir, que la muerte, no veremos muerte. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Aleluya, gloria a Dios. Y lo que hemos recibido en Cristo es vida eterna. Y es lo que Jesús expresa en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está hablando aquí de la muerte física. Y él dice que el que esté el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, vivirá eternamente, vivirá en la presencia de Dios y vivirá unido a Él. Entonces, ¿qué sucede? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es lo que Jesús le dice a Marta. ¿Crees esto? Y le pregunta a Marta: ¿tú crees esto lo que yo estoy diciendo? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Marta era la hermana de Lázaro. Y este acontecimiento sucede cuando Lázaro muere. Pero me llama la atención que Marta era la que estaba afanada. Marta era la que estaba afanada y no tenía tiempo para escuchar la palabra de Dios. No tenía tiempo para Dios. Y esto es lo que sucede con muchas personas que no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para dedicarle al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, al legislador de la moral, al Dios eterno, a un Dios extraordinario que hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Y hay gente que tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para Dios, no sacan un tiempo para Dios. Entonces, lamentablemente, en Marta tuvo que conocer a Jesús, quién Él era y lo que Él podía hacer después de la muerte de un hermano querido que era Lázaro. Entonces, ¿qué sucede? Jesús es presentado aquí como que Él mismo es la resurrección. Es decir, hay algo interesante con respecto al Cristo, a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo, es que cuando Él dice: yo soy la resurrección, es decir, la resurrección solamente es posible en nosotros por medio de la vida de Él. Si no hay manera de que alguien pueda resucitar separado de Cristo. Es decir, que Él mismo es que hace efectiva a que la resurrección se materialice. Y que sin Él no hay manera de que haya resurrección. Por eso, la gente que creen en muchas cosas, en religión, o no creen en Jesucristo, o el fundamento de ellos no es Jesucristo, aunque ellos estén en una religión, aunque ellos quieran vivir una vida piadosa, aunque la religión que ellos están lo esté animando a que vivan una vida moral, a que vivan una vida decente, lo cual no es malo, pero el problema es que aunque ellos vivan una vida moral, aunque ellas vivan una vida decente, aunque ellos vivan una vida cumpliendo todas las leyes y todos los mandamientos, esto no significa de que ellos van a ser salvos. ¿Por qué? Ni que van a resucitar. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo, la salvación es alguien, la salvación es Jesucristo. La resurrección no es un evento, la resurrección es una clase de vida que solamente se puede otorgar por medio de la fe en Jesucristo, por medio de haber nacido de nuevo de la simiente incorruptible que hoy ha vivificado nuestro espíritu y ha hecho que nuestro cuerpo espiritual sea incorruptible porque ha entrado la semilla del espíritu de vida en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender esto bastante claro. Tenemos que tener claro esto, que esto no es un asunto de que tener una fe vana, no es un asunto de tener una fe mental. Esto se trata de que en verdad, habite por medio de la fe en vuestros corazones la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede?
todo lo que estamos hablando con respecto a lo que es la cruz, con lo que es respecto a la resurrección, es un evento pasado. Es un evento que ya pasó. Y es un evento que en cuanto a lo que respecta a Dios, Dios terminó con todo lo que tenía que hacer en ese sentido. Si Dios no puede hacer nada nuevo de lo que ya ha hecho. Ya en esto, de esto que sucedió, de esto que está establecido como la verdad presente, es lo que Pedro dice, establece esto, la verdad presente, y Pablo establece como la verdad en Cristo. Y esta verdad ya está establecida en el mundo espiritual. Y basado en esta verdad es que Dios va a juzgar y va a establecer su juicio. Basado en esta verdad es que Dios va a manifestar que es su gracia. La gracia de Dios en este tiempo se manifiesta por medio a la fe en Jesucristo. Es decir, que la fe en Jesucristo activa algo que ya es. Si no es algo que va a ser. Por eso nuestra fe debe ser basada en lo que ya es, en lo que ya está consumado. No es basado en algo que va a suceder. Por eso es bien importante que el fundamento de nuestra fe sea Jesucristo, sea la verdad presente, sea la verdad de Dios en Cristo. Entonces, como es un evento que ya sucedió, se activa desde el mundo físico. Y lo que activa este evento es la fe en Él. Que veamos a Jesucristo como el único medio de salvación que hay en Dios. Que no hay otro medio para salvación, que el único medio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Esta fe es tan extraordinaria que te hace participante de la muerte de Jesús. Te hace participante de su sepultura, pero también te hace participante de la nueva vida que es en Él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, que lo que recibimos es la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia. Este don es más perfecto que el pecado. Este don es más perfecto que el pecado y es más poderoso que el pecado. Es decir, este don de la justicia de Dios, esta abundante de la gracia de Dios, es tan grande, tan grande, tan grande que tiene la capacidad de ensancharse. A mayor grado de pecado, mayor grado de gracia. Aleluya. Mientras más grande es el pecado, más grande es la gracia. Mientras más grande es tu debilidad, más grande es la gracia. La gracia es como un traje a la medida. Es un traje a la medida de cada ser humano. Que esta gracia puede alcanzarlo en cualquier condición que se encuentre en el día de hoy. Esta gracia tiene poder que no importa la condición que te encuentres en el día de hoy. La gracia de Dios tiene el poder de ensancharse al nivel de gracia que tú necesitas. Es decir, no es una gracia estática, es una gracia elástica. Se puede ensanchar. ¿Para qué? Para cubrirte. No importa la condición de pecado que tú te encuentres. No importa lo que tú hayas hecho en cuanto a lo que respecta a que toque esa abundante de la riqueza de la gracia de Dios. Es decir, esto no se puede medir. No hay manera de que midamos esta abundante riqueza. Y el don de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios en Cristo. Bendito sea Dios en Cristo. Cuando el apóstol Pablo entiende esta gran verdad, el apóstol Pablo entendió esto de una manera extraordinaria. Me parece, sin miedo a equivocarme, que no hay quien exprese con mayor claridad, con mayor iluminación del entendimiento, esta gran verdad que el apóstol Pablo. Y por eso cuando el apóstol Pablo entiende esto, en 1 Corintios hace una pregunta. Corintios 15, del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección, Pablo le pregunta a la muerte, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, muerte? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está donde tú con qué tú me puedes herir? Sí, ¿con qué tú me puedes herir ahora, muerte? Yo te quiero preguntar dónde tú estás, yo quiero ver dónde tú estás. Que tú me respondas dónde tú estás. Y yo te quiero preguntar con qué tú me puedes herir. Sí, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sí, ¿dónde estuvo la ganancia del sepulcro? Sí, ¿dónde estuvo la ganancia del sepulcro? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Sí, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Pero más gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Esta victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la ley, es una victoria que se obtiene
por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. La victoria que podemos obtener con relación a la vida de pecado, con relación a la ley a las leyes que establecen para que nos acerquemos a Dios, leyes externas, la victoria solamente puede otorgárnosla nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente Él puede obtenerla. Por eso hoy yo te invito a que active tu fe, active la gracia de Dios por medio de la fe, creyendo en Jesucristo, dándole gloria y honra a Él, creyendo que Él murió por todos nuestros pecados y que resucitó para que andemos en vida nueva. Que solamente por medio de la fe podemos activar esa gracia de Dios que ya se manifestó para salvación para todos los hombres. ¿Por qué? Porque así como todos los hombres cayeron por medio del pecado, por medio de Adán, así todos los hombres son recuperados por medio de Jesucristo. La diferencia es que esto solamente se hace efectivo en aquellos que creen. Hoy, si tú no le has creído a Dios, si tú no has confiado en el Señor, hoy yo te invito a que tú actives la fe, a que tú actives la gracia. ¿Para qué? Para que la manifestación de la bondad de Dios, de la riqueza de Dios en su gracia, se manifieste a tu favor. Para que pase de muerte a vida y nunca más vea muerte. Nunca más vea muerte, porque lo que hemos recibido en Cristo Jesús es la vida eterna. Y después de eso, la muerte no tiene poder sobre nosotros. El sepulcro no tiene poder sobre nosotros. El sepulcro podrá tener poder sobre mi cuerpo físico. Podrá tener poder sobre que va a destruir el cuerpo físico. En ese fénetro, el día que yo parta de esta vida, lo único que se va a destruir es lo que tiene corrupción, que es mi cuerpo. Lo que está corrompido. Es lo único que se va a destruir. Será consumida por la tierra. Será consumida por todo lo que puede consumir el cuerpo físico, lo que puede consumir la madera del ataúd. Todo aquello va a ser consumido. Pero el cuerpo espiritual nunca más podrá ser consumido. Jamás podrá ser consumido. Porque hemos recibido la vida eterna que es en Cristo Jesús. Hemos pasado de muerte a vida. Esa es la grandeza de la resurrección que es en Cristo Jesús. Anunciemos el mensaje de la resurrección. Hablemos de lo que sucedió en la cruz, pero hablemos de lo que sucedió después de la resurrección. ¿Por qué? Porque ya todo está juzgado y condenado. Y de ahora en adelante lo que se manifiesta y lo que se necesita que se manifieste es la vida que es en Cristo Jesús. Que la gracia de Dios fluya libremente a tu favor y que el Señor en este día te corone de favor y te dé la oportunidad de que el Espíritu de Dios ilumine tu entendimiento para que entiendas lo que sucedió después de la resurrección. Que la gracia de Dios te bendiga cada día más.